Bien, vamos con más información. Dos iniciativas para reformar la ley de comunicación. Durante la primera semana de mayo arranca un nuevo proceso de debate en torno a la ley orgánica de comunicación. El objetivo es recoger los puntos de vista de diferentes actores para redactar una reforma que permita mejorar la normativa. El Movimiento Centro Democrático del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, apadrina la iniciativa. Uno de los talleres de trabajo se realiza en la capital de la República el día de mañana y se espera reproducirlos en varias ciudades. Él considera necesario reformular la LOC, sobre todo para evitar que se convierta en un mecanismo de presión a los medios de comunicación. La reforma a la ley fue una propuesta de campaña que anunció el presidente electo y aliado de Jairala, Lenín Moreno. El próximo mandatario busca un acercamiento con los medios en función de objetivos nacionales, esto dentro del anunciado cambio de estilo que espera dar en su gobierno. En la segunda propuesta que se hace en torno a posibles cambios de la ley, antes la mesa de concentración sobre la ley de comunicación ya realizó un encuentro para analizar los cambios. Alrededor de esta plataforma están unas 50 personas de diferentes organizaciones sociales. En los debates previos ha habido un consenso en torno a que la ley dificulta el ejercicio periodístico en el país. También que coarta la libertad de expresión y que tiene un aparato de control y castigo que pone contra las cuerdas a los actores de comunicación contrarios al régimen. Es sobre todo porque sus autoridades no garantizan una independencia y dependen del gobierno de turno. Jairala ya se había pronunciado en días pasados sobre la importancia de cambiar las reglas del juego. Esto a propósito del caso Página 12, en el que 7 medios de comunicación privada fueron multados por la Superintendencia de la Información y Comunicación, la Supercom. La multa se dio por no reproducir un reportaje del diario argentino Página 12 que no tenía contrastación y donde se hablaba en época electoral en contra del candidato de la alianza de oposición de Creosuma, Guillermo Lasso. Jairala pidió a Lenín Moreno que pida el archivo del proceso y el presidente electo estuvo de acuerdo, pero el Ejecutivo legalmente no tenía competencia para hacerlo. La Supercom sancionó a los medios. Así las cosas, este caso será abordado en la reunión prevista para el día de mañana. Han sido invitados representantes de organizaciones, colectivos y medios vinculados a la comunicación y sus aportes darán forma a un documento que será entregado a las nuevas autoridades del gobierno para tramitarlos vía legislativa. Y mucha atención. El Papa Francisco pide soluciones negociadas a la crisis de Venezuela. La oposición reacciona a las alusiones de Francisco, reivindicando su total acuerdo en la salida anticipada del régimen de Maduro. Dos referencias del Papa Francisco sobre la caótica situación de Venezuela han sacado de quicio a la oposición venezolana en vísperas de una nueva manifestación con motivo de los trabajadores, dice diario El País de España. El sábado el Santo Padre dijo a bordo del avión que lo trasladaba desde Egipto hacia Roma que la Santa Sede estaba dispuesta a participar de nuevo en el intento de resolución del conflicto del país sudamericano con condiciones claras, y dejó entrever que uno de los problemas para mediar otra vez era que la oposición no estaba dispuesta a conversar con el gobierno porque estaba dividida. El domingo ya en Roma el sumo pontífice volvió a referirse a Venezuela antes del rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. La declaración pareció complacer un poco más a la oposición porque instó a ambas partes a evitar la violencia, pidió soluciones negociadas y respeto a los derechos humanos en un país en grave crisis humanitaria. Que Bergoglio dijera que la oposición estaba muy dividida provocó muchas críticas el sábado. El principal argumento era que desde que se profundizó el conflicto político tras el autogolpe de Nicolás Maduro hace un mes, todas las fuerzas políticas están convencidas de que solo con el fin anticipado del régimen chavista cesarán las protestas y se va a restablecer la vigencia de la Constitución. Las formaciones Primero Justicia del gobernador Enrique Capriles y Voluntad Popular del ya legendario preso político Leopoldo López son los principales artífices de la protesta que mantienen a los venezolanos en las calles. Más partidarios del diálogo y del fin de los choques en las calles está la formación del ex candidato presidencial Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, ausente de las caminatas convocadas desde principios de abril. Ecuador presentó ayer ante el Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, sus datos en una menor pobreza del 27.2% en el 2009 al 16.9% al 2016, de cómo ha disminuido el hacinamiento penitenciario de 116.63% en el 2007 al 1.75% en el 2015. Habló de una transformación al sistema de justicia, que erradicar la violencia de género es prioridad y que el derecho a la libertad de expresión apuesta por la democratización de la comunicación con la sociedad civil. Esa exposición la hicieron varios funcionarios en Ginebra dentro del examen periódico universal 2017 y se centró en una evaluación positiva de los 10 años de la administración de Alianza País. En contraparte, la delegación ecuatoriana recibió de más de 20 países recomendaciones sobre independencia judicial, libertad de expresión y derechos humanos. Unos 24 estados observaron la situación de las libertades de expresión, prensa y asociación en Ecuador. Fundamedios reporta que Reino Unido considera que la ley de comunicación restringe el libre ejercicio de la prensa y genera sanciones arbitrarias. Al tema se sumaron también otros países como Suiza, Estados Unidos, España, y 19 se refirieron a la justicia. Holanda solicita independencia en la justicia, reforma al Código de Función Judicial y separación de poder judicial y el ejecutivo. Paraguay solicita también asegurar independencia en el sistema de justicia, informó esa organización. Así las cosas, el Ecuador muy observado en las Naciones Unidas. Bien, vamos con más información. La deuda pública agregada ya está en el 40.2% del Producto Interno Bruto. Diario El Comercio titula que al cierre de marzo del 2017 la deuda pública agregada se ubicó en el 40.2% del Producto Interno Bruto. Según información disponible en la página web del Ministerio de Finanzas, la deuda agregada, que llegó a los 40.465 millones en marzo, toma en cuenta los compromisos del gobierno con otras entidades públicas. El Ministerio de Finanzas dejó de publicar este saldo en su boletín de deuda pública. No obstante, la cifra puede ser obtenida mediante la suma de las cifras de la deuda interna y externa que la entidad no ha dejado de presentar en sus informes mensuales. Como norma de prudencia fiscal, el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el endeudamiento del Estado no debe representar más allá del 40% del PIB. Sin embargo, según el gobierno, para calcular ese techo se debe tener en cuenta únicamente la llamada deuda consolidada, la cual excluye del cálculo las obligaciones que tiene el Estado con otras entidades públicas como la Corporación Financiera Nacional o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. El tema quedó definido así a través del decreto 1218, emitido en octubre del 2016 por el presidente de la República, Rafael Correa. Allí se señaló que el peso de la deuda en el PIB se efectuará sobre la base de los estados consolidados, de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el endeudamiento público representa el 27.3% del PIB, con lo cual el gobierno está lejos de tocar el límite legal y todavía tiene un amplio margen de endeudamiento.